tardes, estimada docente. Mi nombre es Natalia González y quiero presentarle mi mapa conceptual. El título del mapa conceptual es Técnicas utilizadas para el trabajo social. En la primera unidad vimos, está como título la dimensión técnico-instrumental para el trabajo social, en donde son muy importantes los fundamentos, ¿ya? Acá tenemos la intervención social contemporánea. Esta cuenta, en primer lugar, con la complejidad de la exclusión, a través de 5 dimensiones, en donde tenemos la política, la economía, lo social, lo cultural y la moral. También tenemos la definición de intervención social, en donde podemos resumirla como que es un horizonte de transformación, contempla los cambios sociales y contempla los 5 elementos que acabo de mencionar. Además, la intervención es comprendida como intervención fundada, sistemática, ideal para la transformación social. ¿Para qué sirven las técnicas de intervención? Bueno, las técnicas son herramientas, instrumentos y medios. Además, el resumen ayuda al conocimiento práctico, al quehacer profesional, también ayuda a la vida de las personas, y las técnicas nos permiten tener una producción de información. También otra característica que no es neutral y se mueve en contextos históricos sociales. Estos ayudan a alcanzar los objetivos y la participación de los sujetos. Dentro de las consideraciones éticas tenemos la interdependencia, la participación, el conocimiento y el manejo de la información. Luego, estimada docente, pasamos a la unidad 2, donde los principales conceptos fueron los siguientes. Como título está la observación como instrumento de recolección de información. Acá nos planteamos qué es una entrevista. La entrevista en trabajo social tiene las cualidades de una interacción social, obtener información por parte de los sujetos y también la comprensión. La entrevista nos permite un intercambio, el poder contractar lo que nos dicen y poder contractarlo con la experiencia. Algunas características son sistemas de información, es dinámica y además es una recogida de información. Existen diferentes tipos de entrevistas, las que pueden ser estructuradas cerradas, semiestructuradas, en profundidad, de grupos focales o de discusión. Hay que tener algunas precauciones en las entrevistas, por ejemplo, en la entrevista con profundidad. Y también tenemos la entrevista grupal, que está compuesta por el tamaño y característica, por los focus group o de discusión. Y esto es a través de confrontaciones. Algunas diferencias entre las entrevistas se encuentran, como las nombré recién, la entrevista estructurada cerrada, la semiestructurada y la entrevista en profundidad. También es importante que considerar que la entrevista nos permite un intercambio para contractar la experiencia. Acá tenemos un ejercicio de triangulación, lo que son las fuentes directas, el poder contractar y el poder complementar. Además, en la unidad 2 vimos la observación, otro elemento muy importante. La observación mantiene diferentes características en las que podemos nombrar la percepción, la recolección de datos y la descripción de los fenómenos. Algunos de los elementos de la observación son los sujetos observados, lo que se observa, el medio, el instrumento y el marco teórico. En los tipos de observación tenemos la observación participante y la observación no participante. ¿Qué se observa? Observamos objetos, manifestaciones e interacciones. En los registros de información es importante las instituciones, las frases y las descripciones. Continuando con la unidad 2, tenemos que la observación refiere a elementos contextuales, ¿ya? La pionera acá fue Mary Richmond y nos brinda algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de visitas domiciliarias, la importancia que tiene es la relevancia de la visita domiciliaria a través de individuos y la reconstrucción histórica. Existen técnicas utilizadas, las cuales son la entrevista y la observación. Algunos de los contextos que dan origen son los asistenciales, el control, el asesoramiento, y algunas de las características de las entrevistas son la fortaleza, la comprensión, la retroalimentación y la recolección de información.
También de los contextos que dan origen se considera la entrevista en trabajo social, la cual nos permite caminos de acceso para conocer una situación puntual y también encontrar las claves que permiten conformarlas. A continuación pasamos a la unidad 3, donde los principales conceptos son los siguientes. Acá como título tenemos las técnicas documentales del trabajo social. Dentro de ellas están los registros de información, los que nos permiten resguardar la integridad de los antecedentes obtenidos, y con ello se destaca la ética, la cual es muy importante dentro de nuestra profesión. Acá tenemos también que se destaca la historia social, uno de los primeros instrumentos utilizados en el trabajo de caso, que fue la historia social, el cual se vincula con el proceso de intervención social, el cual permite el diseño de un diagnóstico social. Este utiliza las intervenciones de carácter familiar y su descripción es secuencial de hechos o acontecimientos. Su principio es la autodeterminación, que es uno de los principios que tenemos en trabajo social, y en las características existen diferencias entre la ficha social y también el informe social, dado que permiten añadir información sobre las causas e hitos de una situación. Por tanto, podemos ver que es un proceso secuencial. Con hechos antecedentes. La información es de carácter cualitativa y se debe incorporar la variable tiempo. Además, narra y describe la evolución de una situación, sintetizando el presente y el pasado. También podemos ver que se articulan elementos como datos y composición del grupo familiar, trayectoria educativa de salud, evolución económica y laboral, relaciones familiares y sociales, el asociacionismo. Perdón, me cuesta pronunciar un poco eso. Bueno, esto es un relato cronológico y coherente y pueden existir relaciones entre las variables. Acá podemos ver, por ejemplo, que en la ficha social su objetivo es sistematizar la información y problemáticas abordadas. Es decir, toma registro y posibilita la coordinación con otros organismos e instituciones. A partir de la información recabada, permite seguimiento de casos, distribución equitativa de recursos y tiene información concreta y precisa. Es la parte sistematizable de la historia social. Se pueden obtener datos para analizar su contenido y que coinciden con el de la historia. Los datos se extraen de manera cuantificable o sistematizable. También tienen formatos uniformes con respuestas codificadas. Se utilizan para gestionar alguna acción o actividad y permite contar con un soporte de documentación, que eso sería nuestro respaldo. Por otra parte, en la última unidad vimos el informe social, que es un documento escrito, un documento técnico escrito. Se caracteriza porque solo lo pueden firmar y validar los trabajadores sociales. Su objetivo, dentro de los objetivos tenemos gestionar los recursos, facilitar la información a otro trabajador social, aportar información para un dictamen y se pone en conocimiento a una persona o institución. Generalmente, como lo aprendimos en esta unidad, son las instituciones los que muchas veces nos van a solicitar informes. Se describe en el presente, pero habla de situaciones pasadas. Tiene un proceso previo con las personas o familias. Esto lo propone, como dije, un dictamen o una valoración profesional, otorgado solo por nosotros los trabajadores sociales, y puede venir de una entrevista o de una ficha social. Para esto se requiere tener previamente un estudio de la situación. La elaboración, por otra parte, de un informe social tiene relación con la ficha social y la historia social, y su confección se realiza posterior al acercamiento profesional. Se fundamenta en la capacidad que posee de informar a otros. Su formato es escrito y justificado. ¿Por qué? Porque transmite información a terceros. Además, el PG-BORI, que es una sigla que está resumida, nos propone la obtención de datos, tales como la entrevista de la observación, la visita domiciliaria, la ficha social y los documentos sociales. Respecto de los apartados, se proponen la información sobre la vivienda, el entorno y la historia social, la información relevante para el caso, sus consideraciones especiales. Aquí podemos ver que se deben adaptar a la solicitud, motivo, para potenciar el análisis de la situación.
También sugiere líneas de intervención propuestas y coherentes. Y una relevancia, esto nos da una relevancia a las intervenciones que realizamos. También es importante la información y los datos del sujeto. Acá tenemos que el índice, por ejemplo, son el nombre, el RUT, la ocupación, estado civil, domicilio, entre otros. Bueno, estimada docente, a modo de resumen, para nosotros ha sido muy importante comprender las técnicas y herramientas que utiliza el trabajo social, porque sin duda en esto se basa nuestra profesión y las tendremos que utilizar no solo una vez, sino que en todo el transcurso de nuestra